Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Soy don Nicasio, de Progreso, Yucatán, y hoy, mientras lavaba mi pequeño bote, escuché en la radio que ese orate que gobierna a los yanquis quiere cambiarle el nombre a mi amado Golfo de México. En serio, este cuate no pierde el tiempo y quiere hacer que toda América sea de él. Espero que alguien le logre poner un estate quieto y que deje vivir en paz a las personas. Pero bueno, a propósito de ello, recordé algo aterrador que ocurre en una zona muy especial del Golfo y que me hizo rezar hasta rezos que aún no existen. Y eso que no soy un hombre que se lleve bien con el miedo, pues en mi vida ya me la he visto con muchas tormentas y cosas raras en el mar. Pero hoy vengo a contarles algo que muchos no creen, pero que yo, con mis años de pescador, juro que es cierto. Desde chiquillo me contaban historias, y aunque muchos dicen que son puros cuentos para asustar a los muchachos, yo sé lo que vi. En esta parte del Golfo, cuando el viento sopla con fuerza y el cielo se pone negro como la boca del lobo, hay algo que se despierta en el mar, algo que no debe estar ahí y que, cada vez que un huracán se acerca, sale de lo más profundo. La bestia de los días de tormenta, le llaman algunos. Si tú no has oído hablar de ella, te cuento que es mejor que no lo hagas, porque de solo pensarlo se me pone la piel de gallina. El mar de aquí, el Golfo de México, siempre ha sido de lo más sabroso para los pescadores, y más si sabes a qué hora ir y en qué lugares tirar las redes. Pero por allá, en el fondo, donde nadie se atreve a llegar, está el cráter de Chicxulub, un sitio extraño que muchos no entienden bien, pero que yo sí. Ese cráter fue lo que causó el fin de los dinosaurios, según lo que decían en la escuela. Una piedra gigantesca que vino del cielo, allá hace millones de años. Pero lo raro, lo que nadie sabe, es que ese lugar, donde el impacto fue tan grande, guarda algo más que solo recuerdos de lo que pasó. Los viejos pescadores, los que ya no están, siempre decían que cada vez que un huracán venía hacia el Golfo, algo despierta en esas aguas. Yo nunca lo entendí del todo, pero lo que sí sé es que muchos de los hombres que se atrevieron a pescar cerca del cráter nunca regresaron. El primero en contarme lo que pasaba allá fue mi abuelo, don Domitilo, quien fue pescador de los buenos, de los que sabían cómo leer el viento y el mar. Yo, cuando era muchacho, me sentaba a su lado en las tardes de calor, y él me decía: «Mijo, no te acerques al cráter de Chicxulub cuando el viento suene fuerte. Ahí no hay pesca, solo maldiciones». Yo no le entendía mucho, pero él, con su mirada seria, me decía que ahí había algo que no era de este mundo. «Esos monstruos, mijo», me decía, «salen con los huracanes. Nadie ha vuelto para contarlo, pero han sido muchos los pescadores que desaparecen cada vez que la tormenta se acerca». Al principio, no le creí. Yo era joven, lleno de ganas de conocer el mar. Pensaba que esos cuentos solo eran para asustarme, para que no me fuera a meter en lo profundo. Pero un día me tocó ver algo que me hizo cambiar de opinión, y desde entonces no me atrevo a acercarme por ahí, ni cuando el mar está en calma. Una de esas noches, hace años, cuando ya era pescador yo también, vi lo que todos los viejos pescadores decían que veía la gente que se atrevía a pescar cerca del cráter. Estábamos en la lancha, mi compadre Toño, el gato y yo. Nos fuimos a pescar por las zonas donde siempre había buen pescado. No me acordaba mucho de las advertencias, porque los días pasaban tranquilos y el viento parecía no tener malas intenciones. Pero algo pasó esa noche. Algo que nadie podrá contar como yo lo vi. Todo empezó cuando el cielo se nubló de golpe.
El viento se levantó, y las olas empezaron a subir como si el mar estuviera molesto. De repente, las luces de la costa se apagaron, y todo se quedó en silencio. Nadie nos avisó de que venía un huracán, pero ese aire era diferente, como si algo se estuviera moviendo allá en lo profundo. Toño, que siempre fue el más valiente, dijo que era hora de regresar, pero antes de que pudiéramos dar vuelta, escuchamos un ruido, un rugido tan fuerte que parecía venir del mismo fondo del mar, como si algo grandísimo estuviera despertando. En ese momento, las olas crecieron de un modo extraño, como si el mar fuera un monstruo que se levantaba de su sueño. Yo no entendía nada, pero el miedo me empezó a subir por las piernas y me quedé paralizado. De repente, vimos algo enorme, algo que emergió de las aguas. Era una sombra tan grande que bloqueó toda la luz de la luna. Lo primero que vi fueron unos tentáculos gigantescos, moviéndose con una fuerza impresionante, rompiendo las olas como si fueran nada. Yo no podía creer lo que veía, y mi compadre Toño no decía ni una palabra. Estaba tan asustado como yo. Cuando el monstruo levantó su cuerpo del agua, vi esos ojos rojos brillando como brasas, y un rugido tan fuerte que se sentía en el pecho, como si el mar mismo nos estuviera gritando que nos fuéramos. Pero ya era tarde. El monstruo nos rodeó y, de un momento a otro, la lancha comenzó a volcarse, las olas nos tragaron, y la oscuridad lo cubrió todo. Solo pude ver cómo Toño desaparecía, como si fuera absorbido por el agua, y yo logré aferrarme a un pedazo de madera. El miedo me invadió, y la última imagen que recuerdo de esa noche es la de los ojos rojos del monstruo observándome desde la oscuridad del agua. Cuando aquella tormenta pasó, me encontré en un hospital. Otro barco pesquero me había encontrado flotando sobre mi bote, pero no había indicio alguno de mis otros colegas. Fui tendencia en la costa por algunos días. A pocas personas les conté lo que me ocurrió, pero no decían nada, solo hacían muecas en su rostro, seguramente pensando que aquel trauma me había dejado loco. Esa razón me orilló a no contarle a nadie más lo que me había ocurrido. Como cualquier otra tendencia, a los pocos días la calma regresó a Progreso. Los pescadores volvieron al mar como si no hubiera ocurrido nada. Pero yo sabía que algo andaba mal. El viento parecía diferente después de esa tormenta. Cuando salí de nuevo a platicar con los colegas, ellos se reían de mí y decían que había sido el viento, o que estaba confundido por la tormenta. Al fin y al cabo, somos pescadores, y siempre nos ha tocado ver cosas raras en el mar, desde olas más grandes de lo normal, hasta peces extraños que aparecen cuando menos lo esperas. Pero lo que yo vi, eso no era una ola ni un fenómeno natural. Después de aquella tormenta, algo cambió en mí. No podía dejar de pensar en el miedo que sentí aquella noche, ni en la bestia que se movía bajo el agua. No sé si fue el mar, el huracán o algo más, pero aquel sentimiento de incomodidad, de saber que había algo en el agua, no se me quitó. Desde ese día, el mar dejó de ser solo un lugar de trabajo para mí. Se convirtió en algo más, peligroso, algo que me llamaba, pero también me asustaba. De allí pasó algo de tiempo hasta el año 1988, año en que nos visitaría un temible monstruo llamado Huracán Gilberto. Era un ciclón de esos que nos golpean de vez en cuando, uno de esos huracanes que venían con toda su furia. En Progreso todos se preparaban. Sabíamos que, cuando un huracán venía, el mar se tornaba más agresivo de lo normal. Pero lo que no esperaba era lo que iba a pasar esa vez. En la radio nos dijeron que el huracán no era tan fuerte como otros, pero estaban muy equivocados. La tormenta estaba cerca, y yo pensaba que lo mejor era quedarme en tierra. El miedo me había cambiado, ya no sentía la misma seguridad en el mar. Lo que vi aquel día no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Nadie me creyó,
Nadie sabía lo que había pasado en mi cabeza esa noche, pero yo sí sabía que no estaba loco. Decidí no ir a pescar, aunque algunos ya se habían lanzado al mar. Mi amigo Pancho, un hombre de los viejos, siempre dispuesto a desafiar el clima, se subió a su lancha con un par de compañeros. Él pensaba que, como siempre, el mar podría ser implacable, pero nada que no pudieran manejar. Me dijo, si el huracán no llega hasta mañana, no hay por qué temer. Yo, por dentro, temía que estuviera cometiendo un error, pero no quise decir nada. No podía explicarle el miedo que sentía. Mi intuición me decía que algo no estaba bien. Años de experiencia me decían que el mar estaba más inquieto de lo normal, como si esperara algo, pero Pancho no me escuchó. Esa noche, mientras el viento rugía y la lluvia golpeaba las ventanas, el mar estaba mucho más agitado que de costumbre. Era como si la tormenta tuviera algo más escondido. La madrugada del día siguiente, las noticias comenzaron a llegar. El viento seguía fuerte, pero lo que realmente preocupaba era el mar. El barco de Pancho, el gran galeón, nunca regresó. A las pocas horas de que se apagaron las luces en Progreso, llegó la noticia. Su barco había desaparecido en pleno mar, cerca del cráter de Chicxulub, el mismo lugar que todos evitábamos cuando sabíamos que algo raro ocurría en el mar. Apenas algunos pescadores lo confirmaron. De la tripulación de 12 hombres, solo 3 lograron sobrevivir. Los otros desaparecieron sin dejar rastro. Fueron encontrados días después, a unos 20 kilómetros de la costa, en una zona rocosa, como si hubieran sido arrastrados por una corriente brutal. Los sobrevivientes estaban delirantes, aterrados. Cuando los llevaron al hospital, uno de ellos murió horas después, víctima de lo que parecía un ataque al corazón, aunque nadie entendió bien por qué. Los otros 2 vivieron, pero cambiaron por completo. Pasaron semanas sin poder hablar, sin poder dormir. Solo repetían que algo los había atacado en el mar, algo que salía del agua, algo que era tan grande que no podían describirlo. Por mi parte, y conocedor de la falta del apoyo emocional que necesitaban en esos momentos, fui a verlos al hospital. No era mi costumbre, pero algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo. El más joven de los 3, Javier, estaba sentado en una silla, mirando al suelo. Apenas podía sostenerse. Su rostro estaba pálido y demacrado, y sus manos temblaban como si algo lo estuviera quemando por dentro. A su lado, Carlos, un hombre mayor, trataba de calmarlo, pero la desesperación en sus ojos también era evidente. El tercer sobreviviente, el capitán Juan, estaba inducido al coma. Al poco tiempo, como mencioné antes, lamentablemente falleció. Me acerqué a Javier, con la esperanza de que pudiera contarme qué había pasado. Sabía que no sería fácil, pero algo me decía que tenía que escuchar de su propia boca lo que había ocurrido. Lo vi temblar y luego levantó la cabeza lentamente. «Don Nico, no sabe lo que vimos», dijo con voz quebrada. «No sabe lo que nos hizo». La sala de hospital estaba silenciosa. Carlos, el hombre mayor, miró a Javier como si supiera que había llegado el momento de hablar. Fue él quien finalmente dijo lo que me había estado rondando en la cabeza. No fue el huracán, don Nico. No fue solo el viento ni las olas. Lo que nos atacó no era de este mundo. Javier asintió con dificultad y continuó. Íbamos hacia el norte buscando pesca. El mar se puso raro, como si todo estuviera en calma, pero era una calma peligrosa. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo estaba mal. El viento no paraba, y de repente, las olas empezaron a subir de manera extraña. No como cuando el viento da con fuerza, no. Estas venían como empujadas desde abajo, como si algo las levantara desde el fondo del mar. Carlos, que no había hablado desde el principio, añadió: «Nos detuvimos a revisar las redes, pero algo no estaba bien. El agua olía diferente, como si fuera algo podrido, y ahí fue cuando lo vimos». «¿Lo vieron?», le pregunté,
apretando los dientes. Mis manos estaban sudando, aunque estaba en un hospital rodeado de gente. Javier cerró los ojos como si quisiera borrar la imagen. Era algo gigante, don Nico. Algo con tentáculos enormes, más grandes que cualquier cosa que haya visto en la vida. Y esos ojos, los ojos rojos ardientes, nos miraban como si nos estuviera juzgando. Esos ojos nunca los olvidaremos. Carlos respiró profundamente antes de continuar. Al principio, pensábamos que era un barco, una sombra en el agua, pero número. Eso no podía ser un barco. De repente, algo grande se levantó del mar y las olas comenzaron a golpear el barco con tal fuerza que todos perdimos el control. Los gritos de los demás. No los olvido. ¿Qué hizo?, pregunté con el corazón acelerado. Javier tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos atacó. Con sus tentáculos, nos levantó el barco en el aire, lo sacó del agua. Los hombres volaban, caían al agua y ya no volvían. Los tentáculos se los llevaban. No podíamos hacer nada, nada. El agua se volvió espesa, como si nos estuviera tragando. El capitán Juan trató de dar órdenes, pero ya era tarde. Nadie pudo salvarse. Carlos no pudo continuar. El miedo en su rostro lo decía todo. El silencio en la sala era pesado, como si el aire mismo estuviera esperando a que dijera más. Pero Javier no podía. Estaba roto. Su alma parecía haberse quedado en el mar. ¿Y luego?, pregunté ya sin poder contenerme. ¿Qué pasó después? Javier respiró profundamente. La bestia se fue. O eso pensamos, pero el mar estaba en calma otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero no podía ser así. El barco se hundió y nosotros solo estábamos a la deriva. Gritábamos, pero el viento nos ahogaba. Cuando llegaron por nosotros, ya estábamos, no sé cómo decirlo, estábamos cambiados. Carlos finalmente habló. No hubo ni un solo muerto en el barco que no estuviera marcado, como si el mar se hubiera tragado algo más que a los hombres, como si la bestia estuviera en ellos, en su piel, en sus almas. Mis piernas se aflojaron y me senté en una silla. Ahora lo entendía. Ahora sabía que las leyendas que los viejos pescadores contaban no eran solo historias. La bestia había atacado, y aunque las autoridades callaran o no dijeran nada, había algo allí, en el mar, que estaba esperando. Después de lo que me contaron Javier y Carlos, me quedó una duda que no me dejaba en paz. Algo no me cuadraba. Si bien los hombres decían haber visto esa cosa en el mar, yo seguía creyendo que había algo más detrás de todo esto. No podía ser solo un monstruo salido del mar de la nada. No podía ser casualidad que los pescadores más viejos hablaban de desapariciones que coincidían con huracanes, y algo me decía que había más en la historia de lo que me habían contado. El miedo ya se había hecho parte de mi vida, como algo que no me dejaba descansar. Así que, sin pensarlo mucho, decidí ir a hablar con don Marchán. Si yo era un viejo, este hombre era más viejo que yo, pues casi le pegaba a los 100 años. Por eso la gente en Progreso siempre lo buscaba cuando querían escuchar historias antiguas. Decían que este hombre sabía de todo, que su memoria estaba llena de relatos sobre el pueblo, sobre los viejos tiempos y, por supuesto, sobre las leyendas de la región. Aunque el hombre ya no podía caminar por sí mismo, sentado en su silla de ruedas, siempre tenía algo que contar. Al principio, no tenía mucho entusiasmo. ¿Qué me podría decir un hombre tan viejo que no hubiera escuchado ya en boca de los demás? Sin embargo, el pensamiento de que quizás él sabía algo que podría aclararme las cosas me hizo caminar hasta su casa, que quedaba en la esquina del pueblo, casi al final. Al llegar, don Marchán me recibió con su mirada fija y su voz rasposa. Era un hombre de esos que no necesitan mucho para decir lo que saben y que, de alguna manera, uno ya intuía que tenía secretos en su pecho. Como siempre, me hizo un gesto para que me sentara en el banco al frente, junto a la mesa de madera, donde descansaba una pequeña lámpara de aceite.
¿Qué te trae por aquí, don Nico?, me preguntó, mientras hacía un movimiento con su mano, invitándome a sentarme. Vengo a preguntar, don Marchán, le dije. Vengo a saber más de esas leyendas que usted tanto cuenta, las de los antiguos, las de los mayas. Él me miró fijamente. No respondió de inmediato, como si pensara bien qué decir. Luego, con una leve sonrisa en su rostro, dijo: «Supe de lo que te pasó hace algunos años. La gente rumora, Nico, y dicen que estás loco, pues aseguras que viste un monstruo cerca del cráter. Aún así, tengo que decir que las leyendas de los mayas no son para cualquiera, don Nico. A veces es mejor no saber». Me quedé en silencio, sin responderle. Yo sabía que él siempre tenía algo que contar, pero no siempre estaba dispuesto a hablar. Don Marchán pasó su mano arrugada por la mesa, como si tratara de organizar sus pensamientos. «Lo que te voy a contar», comenzó lentamente, «es algo que ni los más viejos de este pueblo conocen. Es algo que se olvida, que se guarda, porque si uno lo recuerda mucho, puede traer malas cosas. No solo los pescadores hablaban de la bestia, los mayas, ellos la conocían y le daban otro nombre, pero también temían lo mismo». «¿Qué nombre?», le pregunté, sintiendo como si algo me estuviera atrapando. «Te lo diré», dijo don Marchán. «Pero primero debes saber que los mayas no solo temían al sol y a la luna, como algunos piensan. Ellos temían a lo que estaba en el agua, a lo que venía de la tierra y de las profundidades. Los antiguos pensaban que el mar estaba lleno de monstruos que no podían entender. Uno de esos monstruos, al que llamaban Ki'ik, el devorador de almas, se decía que vivía en el cráter de Chicxulub. Era una criatura que salía cada vez que el viento era fuerte, que el mar estaba agitado. No era solo un monstruo, no. Para ellos, era una deidad, un ser que no se podía desafiar. El nombre me heló la sangre. Ki'ik. No había oído hablar de él antes, pero algo en esa palabra sonaba a algo viejo, algo que había permanecido guardado por generaciones. Don Marchán, como si leyera mis pensamientos, continuó: «Los mayas, antes de que los españoles llegaran, sabían que esta bestia emergía con la tormenta. No era casualidad, como muchos piensan. El cráter de Chicxulub, el impacto que ocurrió hace miles de años, no solo cambió la tierra, cambió el mar. Eso no lo sabían los europeos, ni los extranjeros que llegaron a nuestras tierras. El cráter está sellado, pero hay algo bajo el agua, algo que espera». Me quedé en silencio, mirando a don Marchán. El hombre parecía estar hablando en serio, sin rastro de broma en su tono. Por un momento, el ambiente en la habitación se volvió pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. «No entiendes, don Nico», dijo él, y sus ojos se pusieron más oscuros. «El Ki'ik no se alimenta solo de hombres, se alimenta de la vida misma. Y cuando los huracanes se acercan, él se despierta. Lo que te cuento no es algo que se olvida. Si alguna vez te cruzas con él, no podrás volver a ser el mismo. Y si lo haces, y sobrevives, te quedas marcado. Nadie te creerá». «¿Y qué pasó con los mayas?», le pregunté, apenas con voz. Don Marchán hizo una pausa y luego bajó la cabeza. «Ellos sacrificaban lo que podían, en especial durante los días de tormenta. Algunos iban al mar y nunca regresaban. Otros decían que el Ki'ik los llevaba a las profundidades y les quitaba la vida, pero de una manera rara. No solo les quitaba el cuerpo, les quitaba el alma». El miedo en su voz me hizo sentir como si estuviera ante algo mucho más grande que una simple leyenda. «¿Y qué debemos hacer para evitarlo?», le pregunté, a pesar de saber que la respuesta no me iba a gustar. «No hay nada que hacer, don Nico», respondió don Marchán con un suspiro. «Solo esperar. Esperar a que pase el huracán y que la bestia regrese a su agujero. Pero siempre lo hará. Siempre que el viento sea fuerte y el mar se agite. Y siempre habrá alguien que lo vea. La bestia no olvida.
Esa noche, cuando me levanté para irme, sentí que algo había cambiado en mi mente. Lo que me contó don Marchán no era solo una leyenda de viejos, era la verdad oculta, la verdad que nadie quería ver. La bestia estaba allí, en el agua, esperando, y no había nada que se pudiera hacer para detenerla.